patrocinado no se fugó y que por el contrario, cuando se produce la detención preliminar, ingresa al domicilio, no deja que los fiscales ingresen a su domicilio, no obstante que él sabía por las notas periodísticas que lo estaban vinculando con los hechos que se estaban publicitando a través de los audios. Y por lo tanto considera que no habría la vinculación a la organización criminal y en cuanto al peligro de obstaculización de la actividad probatoria no existe ningún elemento objetivo que lo sustente. Eso es en relación al peligro de obstaculización. Y también en cuanto a la prisión preventiva considera que es una medida desproporcionada, ¿no? Y por eso usted solicita que la resolución impugnada sea revocada por inexistencia de peligro procesal y falta de proporcionalidad. Entonces, ¿que le demos libertad o que le den otra medida? Otra medida, señor. Ya, y que le den una medida de menor intensidad a la prisión preventiva. Bien, se le pregunta, como son argumentos muy puntuales solamente en relación al peligro procesal, ¿10 minutos es suficiente o quiere hacer uso de los 20? Ya, bien, 10 minutos entonces. Muchas gracias, señora presidenta, señores jueces superiores, señor fiscal superior y a todos los presentes. En esta oportunidad, la defensa técnica del señor Juan Antonio Egues Beltrán viene a sustentar los fundamentos de nuestra apelación contra la resolución número 9 que le dicta 36 meses de prisión preventiva. Señora magistrado, el juez Acuo ha sostenido en su resolución, en la página 25, en el cuarto párrafo, que con el dictado de una detención domiciliaria no existiría o se reduciría el peligro de fuga respecto a mi patrocinado. ¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 290, respecto a la detención domiciliaria, indica: se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado, en su literal A, es mayor de 65 años de edad y patrocinado tiene 69 años de edad. Sin embargo, el Acuo, en su resolución, en el quinto párrafo, dice que, sin embargo, con esta detención domiciliaria no se podría reducir el peligro de obstaculización. Y ese es nuestro cuestionamiento. No se podría reducir el peligro de obstaculización por su presunta pertenencia a una organización criminal. Lo que la defensa sostiene, señora presidenta, es que no basta el solo dicho de presunta pertenencia a una organización criminal para que automáticamente quede acreditada este peligro procesal. La casación 626-2013 Moquegua indica lo siguiente: en algunos casos, la presunta pertenencia a una organización criminal y la prognosis alta de la pena supone peligro procesal. Pero dice en algunos casos. Lo que la defensa considera es que en el caso concreto debería analizarse por qué en este caso la presunta pertenencia a organización criminal importa peligro de obstaculización, que es lo que ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra mi patrocinado. Porque peligro de fuga indica el juez que se reduce con la detención domiciliaria. En consecuencia, señora magistrado, lo que la defensa considera es de que no existe un elemento objetivo que acredite que existe peligro de obstaculización. Al respecto, queremos hacer mención a un incidente 164-2014-183 dictado por la primera Sala Penal Nacional de Apelaciones de Sala Penal Nacional, que indica lo siguiente: si bien es cierto que todo requerimiento debe ser debidamente motivado, sin embargo, es la base probatoria objetiva la que genera fuerza acreditativa de lo afirmado. En tal sentido, los argumentos sin mayor elemento objetivo que lo corrobore no orienta a concluir la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización del proceso por parte del investigado. Hacerlo sería una apreciación subjetiva, carente de razonabilidad, acto que es recusado en las medidas de coerción personal. Señora magistrada, la defensa considera que desde que mi patrocinado tomó conocimiento por los medios de comunicación que posiblemente podría haber una detención, porque en el recorte periodístico así se indicó, la fiscal a cargo dijo:
Si de los audios se desprende alguna responsabilidad penal, entonces requeriremos prisión preventiva. Mi patrocinado lo sabía y como lo sustentó muy bien el abogado que sustentó la prisión preventiva en primera instancia, mi patrocinado se comunicó con él y el abogado le aconsejó, bueno, espera en tu domicilio. Y eso fue lo que hizo. Cuando llegaron los fiscales, y que me desmientan si no es así, cuando llegaron los fiscales fue mi patrocinado quien abrió la puerta de su domicilio. Fue quien brindó todas las facilidades del caso. Peligro de obstaculización no hay contra mi patrocinado. Con posterioridad a ello, señora magistrado superior, cuando el Ministerio Público le solicita que rinda su declaración, mi patrocinado cumple con rendir su declaración, pero no cualquier declaración. Ha brindado una serie de datos que han contribuido a identificar a personas, que han contribuido, señora magistrado, a identificar y a clarificar ciertos hechos. ¿Podemos decir entonces que existe peligro de obstaculización? La defensa considera que no existe peligro de obstaculización. Es más, en las declaraciones brindadas a nivel de la Fiscalía, que realizan con presencia del fiscal, en la parte final se consigna que esa declaración ha sido brindada con absoluta libertad de mi patrocinado. Ha dado la facilidad, ha manifestado su voluntad de declarar. Eso, señora magistrado, es un elemento objetivo de que no va a obstaculizar la actividad probatoria. Un punto también importante para nosotros, señora magistrado, es que según la imputación del Ministerio Público, no los hechos reales, sino según la imputación del Ministerio Público, mi patrocinado no pertenecería a la red interna. Pertenecería supuestamente a una red externa, una red de colaboradores. ¿Y con quién va a colaborar? ¿A quién le va a decir, con qué obstaculizaría, con qué acto, cuando ya se está acreditando que le ha brindado las facilidades del caso, señora magistrado? Otro punto importante de resaltar es que mi patrocinado, y lo sustentó el abogado de primera instancia, lo operaron de cáncer a la próstata, señora magistrado. Y se ha adjuntado documentación que en la página número 201 indica: el paciente quien fue sometido a prostatectomía radical más linfadenectomía pélvica bilateral, laparoscópica, el 10 de enero de 2017, quien se encuentra en continuos periodos de controles cada 3 meses. Se solicita exámenes para control. Y en las 2 últimas páginas se encuentran los controles, señora magistrado, que tiene que realizar. Mi patrocinado es conocido que se ha realizado esta operación médica, señora magistrado, y cuando se opera de la próstata de una persona, hay mucha posibilidad de que vuelva a surgir este mal. Por lo tanto, necesita una revisión trimestral, como se está señalando en esta oportunidad. En el caso, señora magistrado, y considero de que es importante analizarlo y razonarlo, en el caso de que se continúe con una prisión preventiva, de que no se revoque la prisión preventiva contra mi patrocinado, se está poniendo en riesgo su salud. Y todo aquello que contribuyó, todo aquello que aportó con la Fiscalía al momento de su declaración, se puede perder. Su declaración es posible que no la brinde porque se está afectando su salud, pero además se está afectando el proceso. Porque ustedes, o el juez es un juez de garantías, pero de garantías del proceso, va a tutelar el proceso. Y si queremos tutelar el proceso, señora magistrado, la defensa considera, con el mayor de respeto a mi criterio, que la medida adecuada, proporcional, sería una detención domiciliaria. Por tanto, consideramos que la prisión preventiva es excesiva. Por esas consideraciones expuestas, señora presidenta, señora jueza superior y señores vocales, la defensa solicita con el mayor de los respetos que se revoque la resolución apelada y, en consecuencia, se dicte una medida menos gravosa, que en este caso sería la establecida en el artículo 290, detención domiciliaria. Fiscal. Gracias, señora presidenta. Antes de absolver los presuntos agravios expuestos por el señor abogado, me quedo un poco sorprendido
por las palabras últimas del señor abogado de la defensa y con mucho respeto. Toda vez que en su escrito de apelación de la resolución venida en grado solicita la revocatoria de la resolución, pero finaliza solicitando un arresto domiciliario. Es incongruente, ¿no? Es incongruente. ¿Por qué? Porque el tema central de la locución del señor abogado de la defensa es que el señor juez de primera instancia ha ordenado la prisión preventiva de su patrocinado considerando que no hay peligro de fuga, pero sí hay peligro de obstaculización. Lo cual es cierto y se encuentra en la página 25. Pero lo que no ha dicho el abogado es que el señor magistrado no ha sostenido que no exista peligro de fuga ni peligro de obstaculización, sino que el señor juez dijo, como quiera que el señor Egues está solicitando arresto domiciliario, con la documentación que ha presentado, está acreditando los arraigos, con lo cual podría disminuir el peligro de fuga. Pero no se podría disminuir con ese arresto domiciliario el peligro de obstaculización porque el señor pertenece a una organización criminal. Lo que significa que el señor juez, en términos claros, dijo que sí existe peligro de fuga con todos sus criterios. Hay pena probable, pertenencia a una organización criminal, grave daño, etcétera. Y también había peligro de obstaculización, porque pertenece a una organización criminal y como sabemos, cuando una persona integra una organización criminal, este sistema delictivo pone todos sus mecanismos a disposición de sus integrantes para apoyarle a fugar u obstaculizar la actividad probatoria. Y el señor abogado me dice, o dice a la sala, no hay un elemento objetivo que acredite la obstaculización. Señores magistrados, el día de ayer, el doctor Chávez Cotrina hizo entrega de un informe policial donde da cuenta que hay una amenaza directa al testigo 4/2018 y que se está amenazando a su teléfono que atentarían de muerte contra él y contra su familia si sigue declarando cosas. Este es un elemento objetivo, señor, que sí acreditaría el peligro de obstaculización que haría uso el señor Egues, toda vez que, como vuelvo a reiterar, él pertenece a una organización criminal y estando en libertad o estando en arresto domiciliario, tranquilamente, dado los nexos fuertes que tenía con el hombre clave de la organización, podría coordinar con sus pares a efectos de que amenacen a sus coprocesados, amenacen a los testigos y a cuanta persona podamos citar al proceso. Ahora bien, en cuanto al arresto domiciliario que finalizó solicitando el señor abogado, conforme está demostrado en los actuados, se ha demostrado en la audiencia de primera instancia y se está demostrando en esta audiencia de apelación, respecto de el señor Egues, hay peligro de fuga que objetivamente se acredita con la pena probable porque hay un concurso real de delitos que supera los 4 años, pertenece a una organización criminal que ya la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha establecido la existencia de la organización criminal de la cual es parte el señor Egues, y hay otro elemento objetivo de la obstaculización que acabo de mencionar, es el informe de la policía por el cual están amenazando a los testigos. Si esto es así, entonces hay peligro procesal y coincidimos con el señor juez de primera instancia en ese sentido. Y si hay peligro procesal, le corresponde prisión preventiva. Ahora, el artículo 12 y 9 del Código Procesal Penal que regula el arresto domiciliario dice: procede arresto domiciliario a aquella persona que
correspondiéndole una prisión preventiva, entre otros supuestos, tiene más de 65 años. Pero, el arresto domiciliario, y es una condicional, se impondrá si se puede evitar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y el señor juez de primera instancia ya lo dijo, no puede evitar con el arresto domiciliario el peligro de obstaculización. Ahora, por otro lado, el señor abogado ha hecho referencia que se tenga en cuenta las documentales referidas a la salud de su patrocinado. Es una historia médica que refiere que ha tenido enfermedad en la próstata el año 2016, pero el año 2017 habría sido ya operado, es decir, ya no tiene la enfermedad, ya lo operaron, ya lo intervinieron quirúrgicamente. Lo que sí es cierto es por intermedio de un certificado médico del doctor Juan Carlos Aguilar Marín, que ha hecho lectura el señor abogado, es que necesita un tratamiento cada 3 meses, tratamiento ambulatorio. Entonces, con la historia clínica que nos dice que ya se operó, es más, en el propio escrito de apelación del recurso que viene en grado, él mismo hace mención que ya ha sido operado y que solamente necesita un tratamiento. Consecuentemente, no cumple los requisitos para que se ordene su arresto domiciliario. Porque si bien es cierto, tiene 65 años, no es menos cierto que ya no tiene una enfermedad grave, incurable, y que solamente necesita un tratamiento físico. Y lo que es más, la razón para que no proceda a un arresto domiciliario es que, como reitero, existe el peligro procesal en los términos que ya lo he referido precedentemente. Con ello, señorita magistrada, presidente del colegiado, he concluido mi locución solicitando que se confirme la resolución venida en grado que ordena la prisión preventiva por 36 meses del señor Egues. Derecho a réplica. Muchas gracias, señorita presidente. En muchos de los puntos que ha planteado el señor fiscal, puedo atreverme a decir que estamos completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, por ejemplo, respecto a que el juez de primera instancia ha indicado que ese peligro de fuga, ¿correcto?, se puede manejar de alguna forma con la detención domiciliaria. Entonces nos preguntamos, ¿a todo imputado, a todo investigado en el marco de una organización criminal le vamos a dictar prisión preventiva? Entender eso, la defensa lo considera así, entender eso implicaría, señora magistrado, que se contravenga lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar la presencia del imputado durante todo el proceso. No así, no se trata de la prisión preventiva como una pena anticipada. Si nosotros pensamos que la prisión preventiva a todo aquel que esté en el marco de una organización criminal, investigado en el marco de una presunta organización criminal, si lo vemos así, estaríamos entendiendo la prisión preventiva como una pena anticipada, como que ya los condenamos. Y los hombres y mujeres de derecho, señora magistrado superior, sabemos que no es así. Se trata en esta oportunidad de ver si esta medida que se le ha dictado a mi patrocinado, en su caso concreto, es la adecuada, es la idónea, es proporcional. La defensa considera que la prisión preventiva es excesiva. El propio magistrado ha dicho, el peligro de fuga va a disminuir con la detención domiciliaria. Es decir, no se va a fugar. Y si de lo que se trata es de asegurar la presencia del investigado durante todo el proceso penal, entonces la medida adecuada, ¿cuál es? La detención domiciliaria. Y nuestro cuestionamiento va respecto del segundo punto, que también lo ha dicho el señor fiscal. No existe ningún elemento objetivo, como hemos dado en la primera participación, hemos dado lectura a una resolución emitida por Sala Penal Nacional, no existe ningún elemento objetivo que acredite el peligro de obstaculización. El señor fiscal felizmente ha hecho mención a un documento presentado el día de ayer, señora magistrado, pero fíjese lo que sucede en este documento. En la segunda página, y bueno, considero que es también una oportunidad para pedirle a la sala que le pida al Ministerio Público que tome las acciones respectivas con la cautela. En el punto número 1 dice,
que a mérito del documento de la referencia, la Fiscalía Provincial Especializada en Crimen Organizado ha solicitado a esta División de Investigación de Alta Complejidad la protección de un testigo con clave 04-2018, del cual se ha tomado conocimiento el día 25 de julio de 2018, a horas 8:21, en circunstancias que dicho testigo se encontraba laborando en el interior de su oficina, e indica la dirección de su oficina, señora presidenta. Yo no lo voy a decir porque tengo respeto, pero la propia Fiscalía ha cometido un gravísimo error y aporta esta información. ¿Quién obstaculiza? ¿Mi patrocinado o la Fiscalía? Indica, recibió una amenaza a su número celular, número tal, indica el número, teléfono identificado con el número tal, comunicación en la que recibe amenazas de que se le tomen las represalias contra su vida y su familia, si es que seguía hablando y metiéndose en lo que no sabía, mencionando además que tiene como testigo de dicha amenaza a la persona identifican el nombre, señora presidenta, secretaria de su oficina. ¿Obstaculiza a mi patrocinado? ¿O el propio Ministerio Público comete errores en su trabajo, señora magistrado, y pretenden trasladar esa responsabilidad a mi patrocinado? La defensa sostiene, nuevamente, con el mayor de los respetos, señores jueces superiores y señor fiscal, y primero quiero aclarar que mi ataque no es a un fiscal en particular, sino el trabajo que debe realizar la institución coordinada. La defensa del señor Ewes Beltrán considera que, habiendo desvirtuado este documento, señora magistrado, no existe nuevamente un elemento objetivo, concreto, que acredite que mi patrocinado contaría con o tendría peligro de obstaculización. No existe ni uno solo, por el contrario, repito, hemos aportado documentación que con esto no queremos decir que tenga una enfermedad grave. Es cierto que se ha operado ya hace buen tiempo. Lo que indicamos es, señora magistrado, que tiene que tener y debe ser atendido, de repente razonado por vuestra judicatura, debe ser realizarse un chequeo cada 3 meses, por lo que consideramos de que es razonable, señora magistrado, es razonable que su salud pueda empeorar, es razonable. Eso sí es reglas de la lógica y la experiencia. Si no me hago un chequeo después, cualquier persona que se haya operado de cáncer, si no me hago un chequeo, entonces puedo recaer. En consecuencia, también se perdería y se dejaría de contribuir con el esclarecimiento de los hechos, que realmente y claramente lo ha venido haciendo mi patrocinado. Por esas consideraciones, señora magistrado, la defensa se reitera en su pedido de que se le dicte una medida menos gravosa, en consecuencia, la detención domiciliaria. Muchas gracias. Derecho de Gracias, señorita. Voy a ser sintético. El señor abogado no ha cuestionado los graves y fundados elementos de convicción. Tampoco ha cuestionado la prognosis de la pena. Solo sostiene que no hay peligro procesal porque no hay obstaculización. Si para la defensa no hay ninguno de los 3 presupuestos que exige el 268, entonces debería solicitar, como en efecto lo ha hecho por escrito, la revocatoria. Pero no puede solicitar el arresto domiciliario, porque el arresto domiciliario intrínsecamente implica que su patrocinado cumple con los presupuestos que exige el 268. Graves y fundados elementos de convicción, que lo ha aceptado el acusado, prognosis de pena, y existe peligro procesal, como lo he sostenido. Ahora bien, consecuentemente, de manera categórica, no le correspondería un arresto domiciliario, y menos está clara la pretensión del señor abogado. Segundo, respecto del informe, si el contenido de este informe, que es un informe de la autoridad policial, es un funcionario público, hay errores, como lo quiere evidenciar el señor abogado, ese funcionario asumirá su responsabilidad. Pero lo que no puede dejar de ser cierto es que en este informe oficial de la Policía Nacional es que se dice que los miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos están amenazando a un testigo. Y eso sí es una evidencia objetiva que se está obstaculizando la investigación que viene llevando a cabo el fiscal. Tanto más si los procesados que ahorita tenemos de repente no son todos, porque faltan más escuchas, y como el día de ayer se ha evidenciado que cada uno de los procesados habrían cometido más delitos, entonces es probable o es posible que parte de la organización criminal todavía esté libre. Entonces, los que están libres, es probable
que también obstaculicen la investigación preparatoria. He concluido, señora magistrada. Bueno, entonces, abogado, no hay cuestionamiento a los graves y fundados elementos de convicción, toda vez que su patrocinado viene aportando información. Al respecto, señora magistrado, quiero manifestar que por estrategia de la defensa, en nuestro escrito de apelación contra resolución número 9, únicamente nos hemos pronunciado respecto del peligro, el peligro procesal en su manifestación de peligro de obstaculización, pero repito, por estrategia de la defensa es que no nos hemos pronunciado por los otros presupuestos, por estrategia. Bueno, pero es que lo que le vuelvo a preguntar es si solamente está pidiendo o argumentando sobre peligro procesal, eso implica para nosotros que los dos elementos, y también lo ha entendido así la Fiscalía, se darían cumplidos, graves y fundados elementos de convicción y prognosis de pena. Por supuesto, yo tengo entendido de que, claro, tengo pleno conocimiento de que la apelación va a ser respecto de lo que me he pronunciado en mi apelación. Bien. Entonces ahí se advierten, y de acuerdo a lo que hemos escuchado de los audios, ¿no?, distintos elementos de convicción fuertes contra su patrocinado, pero además se aportó la ampliación de su declaración, y de ella se advierte que su patrocinado efectivamente ha brindado mucha información. Usted se sustenta en que él es una persona que está colaborando con el Ministerio Público, por supuesto, a efectos de que se le pueda dar una variación de intensidad de la medida, porque claro, los elementos de convicción contra él son fuertísimos y lo conectan con casi todos los que están siendo imputados acá. Por supuesto, la defensa se ratifica, porque por eso también solicité conferenciar con mi patrocinado previamente. La defensa se ratifica en que respecto del señor Egues Beltrán, él ha brindado todas las facilidades para que se rinda correctamente su declaración y ha realizado aportes que contribuyen al esclarecimiento de los hechos, señora magistrado. Eso no es obstaculizar la actividad probatoria. Bien, eso es todo de mi parte. ¿Alguna pregunta? Solamente sobre eso último, el señor fiscal, si quiere decir algo, o sea, sobre la actitud del imputado respecto de que está brindando esa información que facilitaría en todo caso los actos de investigación que está realizando el fiscal. ¿Qué tiene que decir el señor representante del Ministerio Público? Gracias, señor. Bueno, eso en efecto de la propia declaración del investigado, Beltrán, en su apelación de declaración, ha reconocido todas y cada una de sus comunicaciones, que están plasmadas en las actas correspondientes. Ha reconocido también, entre otros hechos, que ha cobrado dinero a algunos justiciables que necesitaban ser beneficiados en los procesos que se venían tramitando en la Corte Superior de Justicia del Callao. Ha reconocido que ha entregado varias cantidades de dinero al señor Walter Montalvo, Ríos Montalvo, y también nos ha señalado las palabras claves que utilizaba la organización, en especial el señor Ríos Montalvo, lógicamente y seguramente con el hoy investigado Egues Beltrán, en el sentido que los verdecitos eran dólares, los tomos se referían a una suma fuerte de dinero, los sobres o sobrecitos que se hablan en los audios, los sobres de Manila pequeños se refería a dinero proveniente de los trabajitos que realizaba con Walter Ríos, y los libros, asimismo los documentos, que se escuchan en los audios, se utilizaba para hablar en cantidades de dinero de menos cantidad, más pequeñas cantidades. Finalmente, teniendo en cuenta eso, que bueno, lo que aprecio personalmente es que efectivamente hay una actitud de colaboración de este imputado con la investigación.
y el rol que le están imputando dentro de la organización criminal, abierto acá, es que sería un tramitador de la organización. Entonces, ¿cómo esa conducta que usted ha descrito podría condecirse con una obstaculización a la averiguación de la verdad? O sea, ¿cómo él podría utilizar la organización para poder efectivamente obstaculizar, como se ha sostenido aquí, ¿no? Esa incongruencia, no sé, algo quiere decir usted al respecto. Sí, parecería que habría una incongruencia, pero no lo es, desde el punto de vista del Ministerio Público. Porque el hecho que uno de los investigados, caso concreto del señor que estamos tratando, si bien es cierto, ha referido que brinda su declaración voluntariamente y lo ha hecho en los términos que le he referido, eso no implica que estando en libertad o estando en arresto domiciliario pueda relacionarse, coordinar con los miembros de la organización criminal para impedir que sus coacusados declaren, para impedir que los testigos vengan a declarar o participar en la generación de estrategias o métodos para permitir que las demás personas que todavía no están detenidos huyan o se internen en el interior del país o se vayan fuera del país. Nada más de mi parte, es algo que el abogado podría hacer. Sí, si me permite, concretamente, y con el mayor de los respetos al señor fiscal, el artículo 290, y disculpen que lo lea porque yo entiendo que ustedes conocen mucho más seguramente que este defensor, el artículo 290 dice que cuando sea necesario se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con las personas diversas, con personas diversas de aquellas que habitan con él o que asisten. También dice, el control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial. Señores magistrados, lo que la defensa considera es de que lo argumentado por el señor fiscal es totalmente subjetivo, porque vuestra sala claramente podría dictar cualquier medida para que mi patrocinado cumpla correctamente, fehacientemente, esa detención domiciliaria. Se consignan personas, se le prohíbe que se comunique y tranquilamente eso puede estar, si ustedes lo ordenan, si lo tienen a bien, puede estar sin ningún problema. Solo eso. Solo un tema, esta sala ya se pronunció en el caso también de crimen organizado, que es el caso ONP, donde la misma alegación de la, o sea, digo esto porque antes de formular la pregunta, voy a poner en contexto. Usted ha manifestado de que porque su patrocinado sufre de cáncer y tiene que ser, bueno, se operó, debe ser chequeo cada 3 meses. La Fiscalía, en el caso que le he mencionado, presentó un convenio entre el INPE y el Ministerio de Salud para ser atendido, para las atenciones de estas personas en casos de enfermedades graves, que eso se superaría. Y eso lo tomo en cuenta, este colegiado ya se pronunció en el caso que le menciono. ¿Algo que decir sobre eso? Correcto, señor magistrado superior. La defensa está sosteniendo de que la razón por la que solicitamos la detención domiciliaria es principalmente su edad. Él tiene 69 años de edad. Esa es la razón que especifica el código. Como dije en mi argumentación, no estamos diciendo que él tenga una enfermedad incurable y por eso es que le deben dar detención. Lo que hemos sostenido es que él tiene 69 años de edad y por eso nosotros entendemos que la medida adecuada y proporcional es la detención domiciliaria. Pero además, también consideramos que el hecho de que esté en esta situación, esté con detención, con prisión preventiva en un penal, señor magistrado, es sabido que no hay mucho tipo de coordinación. Las coordinaciones que se puedan realizar, consideramos que pueden ser falibles y pueden perjudicar a mi patrocinado. Y repito, porque eso es importante, no solamente su libertad, que entendemos que se puede limitar, sino también su derecho a la vida, pero además se puede perder mucha información para la averiguación de la verdad. Señor Egues, Beltrán. Sí. Vamos a escucharlo, acérquese. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, quisiera empezar diciendo de que
para mi persona, no pertenezco a ninguna red criminal. Yo desconozco las acciones que haya podido hacer esta persona con otras personas, a quienes he conocido en el momento de mi detención. Desde antes que se procediera a la intervención en mi domicilio, era público y notorio todo lo que pasaba. Sin embargo, mi persona suspendió un viaje por fiestas patrias para esperar, no en la idea de que me iban a detener, sino que iba a ser citado. Esperé, fueron a mi domicilio, personalmente en cuanto llegaron les di todas las facilidades, abrí las puertas y permití que fueran a todo el domicilio. Tan es así que cuando termina la diligencia, dicen que la diligencia ha sido sin novedades con la gran colaboración del intervenido. Cuando estuve para rendir mi declaración en la policía, cuando empecé a hablar, fui sugerido por la misma policía y todo, que en mi caso, por mi edad y todo, sería conveniente dejar de lado todo y decir estrictamente la verdad. Así accedí porque la fiscal con muy mala intención en el primer sitio dijo que yo nunca había rendido mi primera declaración, sino de frente a una segunda, con la que había cambiado. No fue así. En la primera declaración me dicen que si yo soy sincero y que colaboro y todo eso, podría ser considerado un colaborador eficaz. Y suspenden la audiencia para hablar con una fiscal. La fiscal efectivamente, creo que era un día viernes o sábado, ¿no? Me dijo, bueno, el lunes vamos a retomar, pero previamente vamos a conversar y ver qué cosa es lo que hay. Resulta que lo que yo tenía y sabía era tan poco que me dijeron que no. Me ofrecieron un testigo protegido y esas cosas. Pero ¿qué decidí yo? Si yo no hubiera declarado, doctora, jamás hubieran podido saber de quién se trataba, porque no tenían nombres, no tenían apellidos, no tenían nada. Sabían de algunas cosas por las conversaciones telefónicas, pero saber un nombre o un apellido no significa que puedan identificar. Sin embargo, voluntariamente les di todo lo que yo sabía. Lo que no sabía no lo puedo decir, pese a que me decían que si sabía algo de este, que del otro, todo. Pero no lo sabía, doctora. Si yo lo hubiera sabido, tenga la plena seguridad que lo hubiera dicho. Yo no quería estar en esa situación. Yo soy una persona que quizás el doctor nunca ha ido a un penal. ¿Sabe por qué? Yo estoy en un penal que me han dado de máxima seguridad. Pero al margen de eso, ¿no? Me han mandado al pabellón 6A, donde todos los que están son reincidentes. Es gente que está por delitos muy vulgares, muy comunes. Sitio donde al ingresar no tengo, por eso él dice que se puede evitar con un control. No tengo ni cama, doctor. Ni cama. No se da nada, no tengo chance. Hay más de 600 presos conmigo. Y ellos ya están tiempo. Y por más que yo he querido que comprar, que hacer todo, para mí comodidad, aunque sea una cama, no hay, doctor. Entonces, eso de que ahorita estoy orinando sangre, ahorita, puede parecer que estoy tratando de ser un poco sentimental, pero ahorita, doctora, con una semana y algo más, estoy orinando sangre. No tengo descanso, no tengo cama, vivo como un animal. Eso es todo, doctora. Gracias. Un momento, Ewes, un momento. Solamente no acostumbramos a hacer preguntas a los imputados, pero yo quiero hacer una pregunta. Cuando usted declara, ¿de qué fecha es su declaración? A los días que estuve detenido, me llevaron. Porque aquí aparte tiene una ampliación. No, doctora, la primera declaración era que suspenden, no a mi solicitud. La suspenden a solicitud de la misma policía que hablan con una fiscal. Y me llevan a otro sitio. Bueno, para ellos parece que lo que yo tenía era muy poco para el proceso, muy poco. Era muy poco para acogerme a un beneficio, pero era demasiado para meterme 36 meses. Por ello es que, no obstante, que después de amplia la declaración, usted sigue aportando información. Toda, doctora. Especialmente el famoso caso del ciudadano chino que logra ser Sí, extraditado. nadie sabía, doctora.
No lo sabían. Ni de mis mismos casos que yo había visto, esto, porque yo con la única persona que he tenido una relación ha sido con el doctor Ríos. A las personas que están acá, doctor, usted le puede preguntar si me conocen. Nadie me conoce. Yo jamás he tenido relaciones con las personas que están acá, ¿no? Y yo ignoraba que Ríos era pues la persona que hacía todas esas cosas, ¿no? Pero yo, como le digo, desde un primer momento, voluntariamente, y gracias a mí es que ellos han podido hacer todo eso. Y ahí está el policía, que es Castro, creo, que habló conmigo. Y después me dijo, ¿sabes, Juan, que no se puede? Ya no se puede, pero digo, ya está todo hecho. Yo quiero decir la verdad. ¿Por qué? Porque solo la verdad me va a ayudar a mí después, proyectándome de lo que estaba detenido a lo que estoy pasando ahora. Solo lo que yo diga la verdad me va a ayudar a mí, el resto no. Bien, a ver. Sí, señor defensor, solamente un pedido en la medida que su patrocinado aquí en el momento que está haciendo uso de la palabra ha dicho de que hay un acta, ¿no?, de la diligencia donde se ha consignado que al momento que fueron a su domicilio con la orden de detención, se ha consignado que ha dado todas las facilidades del caso. Esa acta no sé si estará en el cuaderno, pero en todo caso, por previsión, nos las alcanza al final. ¿Ya? Nada más. Señor magistrado, lo que pasa es que esta defensa ha asumido recién la apelación. Bueno. En todo caso, le solicito, con el mayor de los respetos, si es que el Ministerio Público se lo puede alcanzar, porque sería el señor indicado. fiscal también me imagino que lo tendrán, ¿no? Nos alcanzan, por favor, al final para no demorar más. Sí, forma parte de la carpeta. El acta de Intervención del señor, sí. Sí, obra en la carpeta. En el- Que yo faculto, abro la puerta. En el acta de intervención. Me senté Correcto. en un sitio y permití que ellos fueran. Bien, bien, eso, ¿Ya? nada más eso. Bien, doctor. Gracias, señorita. 1:32. Bueno, son la 1:32 de la tarde. Vamos a hacer un receso para ir a almorzar. Los señores que ya han participado, si gustan, se pueden retirar, los imputados. Y solamente nos quedaríamos para continuar en las horas de la tarde con Fernando Alejandro Seminario Arteta y José Luis Cabaza Roncaya, que son las dos personas que nos faltan. Son 1:30 a las 3 de la tarde. ¿Bien?